Tema 6. Los aminoácidos. En esta ocasión revisaremos las características que les permiten formar estructuras más complejas. Los aminoácidos son las unidades que constituyen a las proteínas, y estas son los principales polímeros estructurales y funcionales en los organismos vivos. Cumplen una gran cantidad de funciones, que incluyen la catálisis de reacciones metabólicas y el transporte de vitaminas, minerales, oxígeno y combustibles. Algunas proteínas constituyen la estructura de los tejidos, mientras otras funcionan en la transmisión nerviosa, la contracción muscular, la motilidad celular, otras más en el proceso de coagulación de la sangre, en la respuesta inmunitaria, como hormonas y como moléculas reguladoras. Las proteínas son sintetizadas como una secuencia de aminoácidos unidos en una estructura polipeptídica, que es lineal, pero adoptan estructuras tridimensionales complejas al realizar sus funciones. Los aminoácidos reciben este nombre por su característica distintiva de tener en un extremo de la molécula un grupo amino, NH3 positivo, mostrado en el recuadro naranja, un grupo carboxilo COO negativo, que es ácido, que se encuentra en el recuadro verde, ambos unidos al carbono denominado alfa, en azul. Al igual también se une un hidrógeno y otra molécula o grupo de moléculas representadas como R, en rojo, que constituyen su cadena lateral. Las cadenas laterales, en color, son los grupos funcionales que distinguen a los aminoácidos entre sí por su estructura, tamaño, función y carga eléctrica, propiedades que influyen, por ejemplo, en su hidrosolubilidad. En el recuadro morado se ilustran los residuos característicos de la alanina, serina, ácido aspartico, tirosina, histidina y cisteína. Con excepción de la glicina, cuya cadena lateral es un hidrógeno, el resto de los aminoácidos contiene al menos un átomo de carbono asimétrico, el carbono alfa, unido a 4 grupos diferentes, lo que se define como un centro quiral, palabra derivada del término griego para mano, que lo hace ópticamente activo, es decir, que rota el plano de la luz polarizada, lo que da origen a 2 estereoisómeros, como se muestra en el recuadro azul. Uno de estos es L, de levógiro izquierdo, y D, dextrógiro derecho. En este caso tenemos a la L-alanina y a la D-alanina, que son imágenes en espejo que no se pueden superponer de forma análoga a lo que ocurre con la mano derecha y la mano izquierda, y que se denominan estereoisómeros D y L. En las células de los organismos vivos, los enantiómeros más comunes son los L, debido a que las enzimas, por lo general, solo pueden utilizar este tipo de aminoácidos, y solo en ciertas estructuras, como en las paredes celulares de algunas bacterias gram positivas, como el Staphylococcus aureus, se tienen enantiómeros D, como la D-alanina y el D-glutamato. Para su clasificación, los aminoácidos se agrupan en 5 tipos, con base en las características de la polaridad de sus cadenas laterales o grupos R, que varía ampliamente, desde los hidrofóbicos, es decir, los no polares, hasta los hidrofílicos, polares. En esta imagen se incluyen los primeros 5 tipos: aminoácidos no polares, hidrofóbicos, con grupos R alifáticos, como en el caso de la glicina, alanina, valina, leucina y metionina. Las cadenas laterales de la alanina, valina, leucina e isoleucina tienden a agruparse entre sí
en el interior de las proteínas, lo que estabiliza la estructura de estas por medio de las interacciones hidrofóbicas, es decir, por uniones débiles. El grupo R de la prolina tiene una conformación rígida que reduce la flexibilidad estructural de las regiones polipeptídicas que contienen este aminoácido. En el segundo grupo se incluyen a los aminoácidos que poseen grupos R aromáticos, es decir, que forman anillos. Estos son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, que debido a las cadenas laterales aromáticas son relativamente apolares, hidrofóbicos. El hidroxilo de la tirosina, en el recuadro rojo, puede formar puentes de hidrógeno y constituye un grupo funcional importante en algunas enzimas. Además, la tirosina es un precursor de ciertas melaninas, hormonas tiroideas, y de los neurotransmisores norepinefrina y dopamina, aminoácidos polares sin carga, neutros. Las cadenas laterales o grupos R de estos aminoácidos son más solubles en el agua, por lo tanto, más hidrofílicos que los no polares, debido a que contienen grupos funcionales que forman puentes de hidrógeno con el agua. Por ejemplo, los grupos hidroxilo, recuadros rojos, de la serina y la treonina, contribuyen a su polaridad. En esta clase de aminoácidos se incluyen la serina, treonina, cisteína, asparagina y glutamina. La polaridad de la serina y la treonina provienen, como ya se dijo, de sus grupos funcionales hidroxilo, recuadro rojo. La de la cisteína, de su grupo sulfidrilo, en el recuadro verde, y la de la asparagina y la glutamina, de sus grupos amida, en azul. La asparagina y la glutamina son las amidas de otros dos aminoácidos que también se encuentran en las proteínas, el aspartato y el glutamato respectivamente. Debido a que estos dos aminoácidos son fácilmente hidrolizados por los ácidos o los álcalis en ácido aspartico y ácido glutámico, los símbolos ASX y GLX se usan para designar a este par de aminoácidos relacionados, cuando las cantidades de las formas de amida no se conocen. La serina y la treonina se encuentran en ocasiones en los centros activos de las proteínas catalíticas, de las enzimas. La fosforilación reversible de los residuos de serina y de treonina, periféricos en la molécula enzimática, también participan en la regulación del metabolismo energético y del almacén de combustible en el organismo. La asparagina y la glutamina tienen cadenas laterales tipo amida. Estas son polares, pero bajo condiciones fisiológicas no tienen carga. La serina, la treonina y la asparagina son los principales lugares de unión de azúcares a las proteínas, formando así las glucoproteínas. La cisteína se oxida fácilmente y forma un aminoácido dimérico unido de forma covalente denominado cistina, en el que dos moléculas de cisteína están unidas por medio de un enlace o puente disulfuro. Los residuos unidos por este tipo de puente desempeñan un papel fundamental en la formación y conservación de la estructura terciaria, además de la estabilización de las moléculas proteicas, como por ejemplo las enzimas ribonucleasa y lisosima. La lisosima se encuentra en la mayoría de los mamíferos y tiene actividad antibacteriana y alergénica, al formar uniones covalentes entre partes específicas de la molécula de cisteína. A estas uniones se les denomina intercatenarias. Un ejemplo es el de la secuencia de los aminoácidos de la lisosima, ya que pueden estar alejados, como el puente entre el aminoácido 6 y el 127 de esta enzima que se muestra.
Los puentes disulfuro también pueden formarse entre dos cadenas polipeptídicas, a los que se les denomina intercatenaria, formando dímeros proteicos covalentes. Estos puentes pueden reducirse de manera experimental mediante agentes como el 2-mercaptoetanol y también por medio de enzimas, que permiten formar nuevamente residuos de cisteína. Los aminoácidos con grupos R cargados positivamente son básicos y resultan ser los más hidrofílicos. La lisina tiene un grupo amino primario adicional, recuadro azul. La arginina, un guanidino cargado también positivamente, recuadro morado. Y la histidina, un imidazol, recuadro amarillo. La histidina es el único aminoácido estándar que tiene una cadena lateral ionizable con un pKa aproximadamente de 6, es decir, el logaritmo negativo de la constante de equilibrio próximo a la neutralidad, y una carga positiva a pH de 7. En muchas reacciones enzimáticas, el grupo R de la histidina facilita la reacción al servir como donador-aceptor de protones, es decir, se oxida y se reduce con facilidad. Los dos aminoácidos que tienen grupos R con una carga neta negativa a pH de 7 son el aspartato y el glutamato, cada uno de los cuales tiene un segundo grupo carboxilo marcado en los recuadros rojos. Estos aminoácidos son los compuestos de los que se originan la asparagina y la glutamina respectivamente. En 1806 se descubrió la asparagina, el primer aminoácido conocido de las proteínas, que provenía del espárrago. El ácido glutámico se aisló del gluten del trigo. En los humanos existen ciertos aminoácidos que no pueden ser sintetizados por el organismo y por lo tanto es necesario que se ingieran en la dieta por medio de los alimentos que los contengan. Estos aminoácidos esenciales son la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, treonina, triptofano, valina, arginina e histidina. A lo largo del tiempo, a los distintos aminoácidos se les abrevió, primero con 3 letras y posteriormente con una sola letra. Un ejemplo de la utilización del código de una sola letra para representar las secuencias de los aminoácidos en algunas proteínas se muestran en la parte inferior izquierda, que ilustra la secuencia de los 51 aminoácidos de la antitrombina 3, un inhibidor de proteasas que se encuentra en el plasma sanguíneo. En general y debido a las características químicas, así como a su polaridad, los aminoácidos tienen sabor. Esta propiedad se ha aprovechado, por ejemplo, por parte de la industria alimenticia para amplificar el sabor de los productos, lo que produce que a las personas les gusten más y por lo tanto los consuman. Para que los aminoácidos se integren en los polipéptidos y las proteínas, es necesario que se unan de manera covalente entre sí, por medio de la reacción del grupo amino de uno con el carboxilo del otro. En las células esto ocurre por medio del proceso de condensación, en el que al establecerse el enlace peptídico, marcado en gris, se produce una molécula de agua, señalada en rojo, y se sintetiza un dipéptido, fenómeno que sucede en los polirribosomas de las cisternas del retículo endoplásmico rugoso y en los ribosomas adosados al sistema de microtrabéculas del citoesqueleto. Para romper el enlace peptídico, se requiere que, por medio de una enzima, se restituya la estructura de los grupos amino y carboxilo de los aminoácidos unidos covalentemente.
proceso que se realiza cuando la enzima introduce una molécula de agua, es decir, hidroliza el dipéptido. Durante la digestión en los mamíferos, tres principales tipos de nutrientes, azúcares, proteínas y grasas, experimentan hidrólisis enzimática hasta convertirse en sus constituyentes básicos. Esta degradación es necesaria, puesto que las células del epitelio que reviste la luz intestinal solo son capaces de absorber moléculas relativamente pequeñas. Como parte de los procesos que terminan en la constitución de una molécula funcional de proteína, existen conformaciones características que presentan diferentes niveles de complejidad que se denominan A. Estructura primaria, B. Secundaria, C. Terciaria y D. Cuaternaria. Estas son esenciales para que se presenten tanto la actividad catalítica como la funcionalidad estructural de los diversos componentes celulares, que dependen de la integridad de su conformación proteínica nativa. Se considera que la estructura primaria es la secuencia lineal de los aminoácidos que constituyen un polipéptido. De hecho, esta solo existe para fines de explicación, pues en la realidad, cuando se interpreta por medio del código correspondiente el mensaje genético en los ribosomas, representado por las secuencias de bases del ARN mensajero, al salir de estos, la secuencia de los aminoácidos adquiere de inmediato las relaciones espaciales que la convierten en una entidad tridimensional, es decir, la secuencia ya tiene la estructura secundaria que puede estar conformada por hélices alfa o láminas beta plegadas, paralelas o antiparalelas. La estructura terciaria se origina cuando varias hélices alfa o láminas beta plegada se organizan y constituyen en sí mismas una unidad funcional, como es el caso de la proteína globular mioglobina, que contiene 8 segmentos de hélices alfa, o bien la concanavalina A, que muestra varias regiones de láminas beta plegadas. También existen otros casos como el de la enzima anhidrasa carbónica, en que coinciden ambos tipos de estructuras. El nivel más complejo de interacción de los componentes de una proteína es el de la estructura cuaternaria, representada por moléculas formadas por varias subunidades polipeptídicas, es decir, son oligoméricas, como es el caso de la hemoglobina, que se puede considerar como un tetrámero de mioglobinas que forman 2 cadenas alfa y 2 beta con 4 núcleos de hierro. En el nivel de complejidad representado por la estructura cuaternaria se han constituido diversos arreglos, principalmente de formas globulares y fibrilares, con masas moleculares de entre 12.000 y 1.000.000. Entre las proteínas fibrilares se encuentra la colágena, uno de los componentes principales del tejido conjuntivo. Esta es la proteína más abundante en el cuerpo de los mamíferos, pues participa en la estructura de la piel, tendones, cartílagos, matriz de los huesos y los músculos. En el nivel celular, este tipo de proteínas son fundamentales en la formación del citoesqueleto, la matriz extracelular y el aparato mitótico. No obstante que la información genética es lineal y por lo tanto unidimensional, al igual que la contenida en el ARN mensajero, la traducción de este al lenguaje de los aminoácidos y finalmente al de los polipéptidos y las proteínas, le da la tridimensionalidad característica de los componentes moleculares de las células de los organismos vivos. Como se observa en esta imagen, el cambio ocurre en 2 fases. Primero, la estructura lineal de la información genética en la secuencia de bases de las bandas del ADN que reside en el núcleo de las células es transcrita a un polinucleótido intermediario, también lineal, el ARN mensajero, que migra hacia el citoplasma.
Después, con la participación del ARN de transferencia que transporta a los aminoácidos, así como de los ribosomas, los bancos de trabajo donde se realiza la formación de los enlaces peptídicos, el mensaje se traduce en una secuencia, en un principio lineal que, sin embargo, de acuerdo con las propiedades de los aminoácidos que la forman y las condiciones ambientales específicas de temperatura, fuerza iónica y pH, cambia a una conformación nativa tridimensional llamada espontánea. Es la conformación nativa tridimensional la que determina la función biológica de la proteína, ya sea como elemento estructural de la célula o bien como enzima, que es el caso de la lisosima que se representa en esta imagen, la primera de la que, en la década de 1960, se conoció la estructura tridimensional. La ilustración representa la manera en que los primeros 56 aminoácidos de los 129 que forman la única cadena polipeptídica de esta enzima, que tiene una masa molecular de 13.930 unidades, empiezan a interactuar entre sí y con la participación de la HSP40, que es una proteína del grupo de las chaperonas, que tiene como función impedir la agregación de los polipéptidos que aún no se han plegado, pero sin la necesidad de un molde o de un armazón de sostén que la origine. Se inicia la organización de los aminoácidos en 3 dimensiones. Conforme se van agregando más, se genera la estructura que finalmente formará la enzima funcional. La importancia de este proceso radica en que una cadena lineal de polipéptidos no es estable, por lo que incluso desde que se inicia su síntesis y van saliendo de los ribosomas, empiezan a doblarse sobre sí hasta constituir una estructura tridimensional específica y estable, que resulta en la formación de interacciones no covalentes, es decir, interacciones débiles, que aportan la energía para el ensamble de la molécula al estabilizar la conformación nativa que, desde el punto de vista energético, es mucho más favorable que una estructura al azar. En resumen, se pueden observar los procesos básicos que intervienen en la formación de una cadena de polipéptidos, desde el momento en el que el ADN sirve como molde para sacar una copia de ARN mensajero. Este ARN mensajero, recuerden que tiene segmentos que se van a transcribir, llamados exones, y otros que no se van a transcribir, que son los intrones. Los intrones son eliminados de este mensajero gracias a una serie de enzimas que los cortan, unen los exones y este ARN maduro sale del núcleo hacia la parte donde se encuentran los ribosomas. En los ribosomas comienza el proceso de traducción, es decir, el ARN mensajero es leído y gracias a los codones que presenta a los tripletes de nucleótidos, se complementa con los ARN de transferencias que son los portadores de los aminoácidos y se va sintetizando la cadena polipeptídica que adquirirá una estructura terciaria. De esta manera, se pueden obtener moléculas tan complejas como las del citocromo C, que es una proteína globular formada por una sola cadena polipeptídica de aproximadamente 100 residuos, que además contiene un grupo hemo y es uno de los componentes de la cadena respiratoria de las mitocondrias. Sin embargo, la información en la estructura primaria sigue siendo la más crítica, por ser la que determina la funcionalidad de la molécula, pues si se produce una sola mutación en la secuencia del gen que le dio origen, como por ejemplo la sustitución de uno de los 146 aminoácidos por otro, el ácido glutámico por valina, en la cadena beta de la hemoglobina, cambia la conformación de la molécula, lo que afecta tanto la morfología, recuadro morado,
como el funcionamiento normal de los eritrocitos y produce la enfermedad conocida como anemia falciforme. Las proteínas pueden sufrir desnaturalización. Se entiende por desnaturalizar a la modificación o destrucción del estado normal de una sustancia por medios químicos o físicos bruscos. En el caso de las proteínas, ciertas modificaciones del ambiente, incluso ligeras, pueden producir cambios estructurales que afectan o evitan su funcionamiento. Por ejemplo, el aumento en la temperatura fisiológica de 37 grados Celsius, llevado alrededor de los 40 grados Celsius, afecta las interacciones débiles entre los aminoácidos y, por lo tanto, la conformación general de la molécula proteínica, como también lo hacen los cambios en el pH que alteran las uniones hidrofílicas. Algunos solventes orgánicos como el alcohol y la acetona, o bien los detergentes, modifican principalmente las uniones hidrofóbicas. Por lo general, estos tratamientos no influyen en el funcionamiento de los enlaces covalentes. En la albúmina del huevo cambia la estructura de semisólida a sólida cuando se le aumenta la temperatura o bien se somete a un cambio de pH, como cuando se le agrega ácido cítrico del jugo de limón. Son estas propiedades las que hacen necesario que, en el caso de la fiebre de los niños de corta edad, se evite por todos los medios que la temperatura aumente demasiado, pues si llega a más de 40 grados Celsius, es posible que se dañe el tejido cerebral de manera irreversible y se produzcan trastornos graves e incluso la muerte. En el caso de la desnaturalización experimental de la ribonucleasa 1, cuando se agrega urea, se desestabilizan las interacciones hidrofóbicas y cuando se añade mercaptoetanol, se rompen los puentes disulfuro entre las cisteínas. Si ahora se retiran estos dos componentes, los puentes se restablecen. Sin embargo, este proceso en muchas proteínas no es reversible. Es posible que en el caso de las proteínas que no se autoensamblan, la configuración funcional tridimensional solo se adquiera por la participación de proteínas mediadoras de este fenómeno, denominadas chaperonas, originalmente conocidas como HSP por sus siglas en inglés, Heat Shock Induced Proteins, que con su interacción bloquean ciertas superficies reactivas expuestas y así evitan que se originen conformaciones incorrectas durante la síntesis y, de hecho, pueden reconocerlas cuando llegan a formarse. Con base en esta característica, las chaperonas, agrupadas en los sistemas HPS y las chaperoninas, que se ilustran en esta imagen, funcionan A. durante la síntesis del polipéptido cuando sale del ribosoma, B. en condiciones en que la proteína ha sido desnaturalizada y expone algunas regiones que podrían interactuar inadecuadamente y que, al ser reconocidas por las chaperonas, participan en la renaturalización o bien marcan a la molécula para que sea degradada. C. Pueden requerirse para ayudar a la formación de estructuras oligoméricas. D. Como auxiliares para el transporte de las moléculas a través de los poros de las membranas, al evitar que se doblen antes de pasar por ellos, y una vez en el citoplasma, participan en la formación de la estructura tridimensional correspondiente. E. Protegen a las proteínas cuando aumenta la temperatura y disminuye el daño causado por la desnaturalización térmica. Y F. Eliminan proteínas desgastadas por el uso.